Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid. Hola amigos, hoy comenzamos este programa con Aida Ozeransky, fundadora y presidenta de la comunidad judía del Principado de Asturias, Beit Emuná. Asturias es una zona del norte de España, para quien no lo conozca, y tiene la singularidad de que tiene la única sinagoga en activo en este área, en lo que vamos es el norte de España, porque además en las celebraciones más importantes se suele acercar gente de León, de Santander, de Navarra, País Vasco, Galicia y probablemente alguno más. Bienvenida, Aida. Muchísimas gracias, encantada de veros. Bueno, cuéntanos un poquito primero sobre ti, que eres de origen mexicano, ¿verdad? Y de familia ucraniana, si no estoy equivocada. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta Asturias? Y un poquito la historia de vuestra comunidad. Pues mira, yo nací en México y en México sabes que la colectividad judía es muy grande, es muy potente. Y estuve ahí hasta que cuando terminé el bachillerato hice el viaje típico que se hace a Israel para conocer chicos y demás. Volví, empecé a estudiar la carrera y finalmente me casé con un chico y al tener a la segunda niña decidimos que no queríamos vivir en México, porque México es una ciudad preciosa y es un país maravilloso, pero es muy difícil criar hijos en un entorno tan inseguro. Y entonces estudiamos la posibilidad de ver a dónde nos íbamos. Habíamos pensado a Estados Unidos, pero el problema con Estados Unidos es que también las niñas iban a tener ese sentimiento de ser extranjeras porque eran chicanas, ¿no? Que es una categoría en Estados Unidos como de segunda. Y finalmente decidimos venirnos aquí a España. Nos vinimos en una época en que todavía vivía Franco. La verdad es que a mí me metieron muchísimo miedo con el tema de la dictadura y demás, pero bueno, yo cuando llegué no noté nada especial porque ya era todo mucho más relajado y mucho más blando. Y llegué y bueno, estuvimos viviendo ahí 2 años, pero surgió que nos surgió la posibilidad de un trabajo aquí en Asturias, concretamente en Oviedo, y nos vinimos a vivir para acá. Yo en el ínterin había tenido a una niña en Madrid y después cuando vinimos a vivir aquí tuve otros 2 hijos. Entonces, como Oviedo es un sitio muy agradable para vivir, es una ciudad muy cercana, es una ciudad pequeña que no llega a los 200.000 habitantes, donde todo es accesible y casi conoces a toda la gente, pues entonces me gustaba mucho vivir aquí. Tenía un entorno muy agradable y muy eso, pero tenía una carencia muy grande que era mi comunidad. El tener gente de México, de vivir una vida comunitaria, ¿no? Muy plena, digamos, y aquí viste ese vacío. Sí. Probablemente en Madrid también, pero menos, ¿no? Que había quizás un poquito más de presencia. Sí, en Madrid era distinto porque en Madrid, en la sinagoga, yo era diferente porque era ashkenazí, pero no importaba porque, bueno, no me sentía mal, no tenía una sensación de sentirme mal, estaba bien, yo iba, rezaba y, bueno, me encontraba con los míos, que era lo importante. Pero cuando me vine aquí era horrible porque llegaba el viernes por la tarde y yo me sentía huérfana de tener una vida judía. Y luego, naturalmente, aquí de kosher y de todo esto, nada de nada. Bueno, como pasa en España, que es muy difícil hasta ahora mismo comprar todo lo que querrías, ¿no? Libros sobre judaísmo, cosas así. Bueno, generalmente se tiene que importar todo y es algo caro. Entonces, como no tenía comunidad, pues se nos ocurrió a otra persona y a mí que podíamos poner un anuncio en el periódico para ver si había judíos.
y insertamos un cuadradito en el periódico, compramos un espacio y alquilamos un apartado de correos y pusimos en el anuncio que si había personas interesadas en el judaísmo que nos escribieran al apartado de correos tal, que suena así como una novela, ¿no? Y recibimos muchas cartas, lo publicamos 3 semanas seguidas en domingos, que es el día que más se lee el periódico, y después empezamos a seleccionar las personas con las que podíamos y no podíamos reunirnos, y finalmente nos reunimos con un grupo en Gijón, en la agencia de publicidad de un amigo, de uno que era muy pro-judío, él tenía antecedentes judíos, y formamos un grupo, y a partir de ahí ya empezamos a celebrar las fiestas. Hacíamos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, en casas de la gente. Y era muy gracioso porque, claro, nadie tenía tantas sillas, ni tantos platos, ni tantas ollas para que pudiéramos ir todos a comer, y teníamos que ir con las sillas o con los cubiertos o con lo que fuera para poder celebrar juntos. Generalmente lo hacíamos en la casa de una de las personas que estaba en la comunidad, que tenía una casa en el campo, y en lo que era la cochera, el sitio donde guardan los coches, ahí montábamos las mesas y estábamos ahí, celebrábamos, y bueno, yo me sentía muy feliz. Y finalmente tuvimos la grandísima suerte de que Gabino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo, en un momento determinado estaba restaurando una plaza que se llama la Plaza del Fontán, que es un sitio muy céntrico en el corazón de Oviedo, y él había pensado en una pequeña casita para poner ahí la oficina de información turística, pero como es una construcción en la que hubo que respetar la estructura anterior, la subida por la escalera era un poco peligrosa y los técnicos del ayuntamiento le dijeron que no podía poner ahí la oficina de turismo porque habría peligro y habría además muchas demandas al ayuntamiento si la gente se caía, porque es muy empinado, porque los techos son muy altos y entonces las escaleras tienen una inclinación especial, ¿no? Y entonces él, charlando con una persona, esa persona le dijo, oye, ¿y por qué no le devolvéis a los judíos algo de lo que les robamos, les quitamos cuando los echamos de España? Y él dijo, pues muy bien. Y entonces, al día siguiente llamó por teléfono. Él era muy ejecutivo, él todavía vive y estaremos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros, porque nos llamó por teléfono para ir a verlo. En la vida jamás nos hubiéramos imaginado tal cosa, y nos dice que nos va a dar esa casita arreglada para que tengamos ahí la comunidad. Y fue fue como... Todavía era lo que era la asociación con Israel, o sea, de amigos de Israel, ¿no? Todavía no habíais formalizado la parte de la comunidad judía. No, es que aquí había una ley antes, en la época de Franco, una ley que estuvo hasta el 82 y luego en el 82 se modificó la ley. Entonces, como no había relaciones con Israel, no había relaciones diplomáticas de España con Israel, que tardaron bastante tiempo en establecerse debido a que, pues, bueno, había problemas de tipo político, entonces no podíamos hacer una asociación directamente así, una comunidad judía. Y luego, aparte de eso, no había tampoco libertad de culto, no estaba reconocida, aunque se podía ejercer, pero no estaba reconocido. Entonces, en el momento en que ya entró la democracia, pues nosotros ya cambiamos los estatutos de la comunidad, pero en el momento éramos la Asociación de Amistad de Asturias con Israel, era como se llamaba. Después ya hicimos la comunidad judía y después ya cuando hubo la modificación de la ley, entonces ya le pusimos Comunidad Israelita del Principado de Asturias y le pusimos el nombre Beit Emunah. Entonces, cuando nos dio la casa, vino el embajador de Israel a recibir la llave de la casa, esa famosa llave que tienen Sfardim en sus casas guardada. Le dieron a él una llave, estaba de embajador Ehud Gold, que después fue al Parlamento Europeo como representante de Israel, y fue, bueno, tremendamente emocionante para nosotros. Y a partir de ahí ya pudimos empezar a hacer vida judía, y entonces ya nos empezamos a reunir todos los viernes, todos los sábados, todas las fiestas, y somos una comunidad que tenemos bastante actividad porque yo tengo esa necesidad de que tengamos una vida judía permanente para sentirnos parte. Y en esta parte que has comentado también, en esos inicios, ¿no? Yo creo que también tuviste una relación con la política,
Creo que fuiste la primera o de las primeras judías en la política española con UCD. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues mira, éramos como los pininos, ¿no? Fue la primera corporación democrática que hubo y no teníamos ni idea. O sea, yo llegué al ayuntamiento y yo no sabía ni siquiera lo que tenía que hacer ni para qué estaba ahí. Era una cosa, de verdad, que éramos completamente inocentes. Entonces, la persona de la cabeza de lista, que es Luis Riera, que en paz descanse, me llevó a mí en la lista precisamente por ser judía, porque yo lo conocía de otra relación con él, y fui la primera judía que estuvo aquí. Y o sea, no me entrevistaban sobre mi condición de lo que yo hacía dentro del ayuntamiento, sino por el hecho de ser judía. Fue una experiencia muy agradable porque me di cuenta que desde la política se pueden hacer grandes cosas por la gente y además era como ocuparte de tu casa, pero a lo grande, ¿no? A lo grandísimo. O sea, tú administras un dinero que tienes de impuestos y lo destinas a aquellas cosas que tú estimas que es importante para la población. Y era muy bonito. Yo iba todos los días al ayuntamiento por la mañana, estaba ahí, recibía gente y bueno, empecé a aprender en las comisiones en las que estaba metida, empecé a aprender cómo funcionaba el ayuntamiento con gran apoyo de los funcionarios que se volcaron en enseñarnos, en ayudarnos. O sea, la experiencia fue muy bonita. La pena fue que, bueno, se cortó porque sobre esa fecha el Partido Socialista metió una interpelación en todas las ayuntamientos de España porque habían violentado una clínica de abortos en Bilbao y habían cogido los expedientes de las mujeres que habían abortado y habían llevado a varias mujeres a juicio en Bilbao. Entonces, estas mujeres que abortaron, tú leías las historias de ellas y es que se te caía el alma a los pies, ¿no? Porque había gente que estaba sola, que tenían hijos con montones de problemas, retrasos mentales o niños ciegos o no sé qué. Y claro, tener un hijo más para ellas era una carga terrible, ¿no? Entonces, el alcalde se había comprometido a que no íbamos a hablar de ese tema, puesto que excedía a lo municipal. El PSOE en ese momento tuvo un buen planteamiento porque dijo, vamos a poner como tema nacional para que todos los ayuntamientos se manifiesten, pero verdaderamente estaba fuera de nuestras competencias porque no teníamos por qué opinar de ello. Entonces el alcalde dijo, no os preocupéis porque no voy a dejar que se discuta. Pero ya dentro de la sala del pleno, empezó así a ver como lío y al final se votó. Entonces yo pedí la palabra para defender la postura de UCD, que era la postura de defensa de la vida, que es la postura que tenemos que defender como judíos, ¿no? Pero a su vez yo entendía que aquellas mujeres estaban pagando injustamente por una cosa que había que regular de otra manera y que había que facilitarles unos medios para que no se encontraran con el problema ese. Entonces llegó la hora de votar y los socialistas, como notaron que yo tenía esa inclinación, pues dijeron, vamos a votar. Y entonces, del grupo de UCD, voté yo y votó, perdonar que me incluya yo primero, lo voté yo y votó también Carmen Castillo, que era concejal y que era la presidenta de las mujeres católicas. Era una persona muy creyente, muy católica, pero que ella también entendía que era una gran injusticia lo que se estaba haciendo con estas mujeres. Y claro, fue como muy escandaloso y finalmente el partido decidió que me echaban y me echaron. Entonces, mi experiencia fue muy cortita dentro de ahí, pero bueno, no, o sea, me da pena porque me parece que hubiera podido hacer algo en el ayuntamiento, pero por otro lado, bueno, pues mira, viendo en lo que se convirtió la política actualmente, casi agradezco haber salido de ahí, aunque en aquella época era completamente distinto, ¿eh? O sea, ibas ahí por vocación y por querer servir y por querer ayudar. Y bueno, fue una experiencia, otra más en la vida, fue importante para mí. Bueno, tú eres una mujer llena de experiencias, la verdad, pues puede la gente leer sobre ti porque hay muchísima información. Yo creo que eres realmente una luchadora, o sea, ¿no? sobre todo en el mundo de judío y en el mundo de Israel.
Probablemente no siempre fácil compartir con tus opiniones o debatir contigo por lo que me han contado, porque es verdad que no nos conocíamos previamente, pero lo que sí que lo haces es con convicción y con intención, ¿no? de poder abrir al mundo pues, una visión diferente de las cosas, ¿no? Y que es lo que nos gusta también, yo creo que desde aquí, que nuestros oyentes puedan ver diferentes versiones, diferentes perspectivas, muchas veces dentro del mismo mundo judío, que existe esta diversidad, ¿no? Y que lo podamos compartir, y en separar, pues también es así. Y hay mucha diferencia incluso con las comunidades del norte de España, del sur de España. Históricamente, por ejemplo, también eso hace una diferencia. No sé en Asturias la presencia judía en siglos anteriores si era muy prominente, si no. De eso que nos puedes contar, si algún día alguno de nuestros oyentes quiere pasar por allí. Pues mira, sí. Tú sabes que existe una organización por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores que montaron lo que se llama la red de juderías. Son ciudades que tuvieron judería en el medievo. Y Oviedo forma parte de la red de juderías porque consiguió demostrar con papeles y con pruebas documentales que había habido una judería aquí en Oviedo. Hubo una judería porque cuando se puso el Camino de Santiago, cuando empezaron a planificar el Camino de Santiago dentro del Vaticano, claro, el Camino de Santiago tiene varias vías de entrada, pero la vía del norte era una vía muy, muy importante, y entonces trajeron a Oviedo judíos franceses, los llamaban los francos, para que ayudaran a los que hacían el Camino de Santiago, a los peregrinos, en su paso por Oviedo, porque Oviedo es uno de los lugares más importantes en el Camino de Santiago. Y entonces estas personas lo que hicieron fue que, debido a que hablaban idiomas y a que tenían cultura, sabían cambiar moneda, tenían conocimientos en medicina que podían ayudar a los peregrinos que venían pues con heridas o con problemas, o que se les había roto el atillo donde traían sus cosas, había artesanos, Entonces, los judíos ocuparon una calle que existe actualmente, que está dentro de la muralla. Antes se llamaba la calle de Comercio, que ahora se llama Cima de Villa, y ellos se instalaron ahí en los bajos y eran los que ayudaban a la gente que venía de fuera, que hacían noche en Oviedo para después seguir el camino a Santiago. Hacían noche en Oviedo porque en la Catedral de Oviedo hay una imagen de Cristo hecha en madera policromada, que por lo visto tiene un valor histórico tremendo. Incluso hay un dicho que dice que el que va a Santiago y no a San Salvador, que es como se llama la catedral, visita al siervo, pero no al Señor, porque estiman que aquí está la imagen, ¿no? Y entonces era una ruta que sigue siendo una ruta importante dentro de lo que es el Camino de Santiago, y los judíos vinieron a cumplir ese papel. Cuando empiezan todos los problemas de antisemitismo promovidos desde el clero católico, lamentablemente, pues a los judíos los obligan a vivir en una zona determinada de la ciudad, cerca del castillo, para que estuvieran protegidos, y como sabes, se dice que los judíos pertenecen al señor del lugar. El objeto de esto era que, para que la gente supiera que si hacía daño a un judío era como si estuviera dañando las pertenencias del señor, del rey o de la persona que estuviera a cargo de la autoridad. Se nos llevó a vivir ahí, a esa zona, y el cementerio estaba en extramuros, bueno, como todos los cementerios, ¿no? Fuera de los muros de la ciudad, y el cementerio era el terreno donde está edificado el Teatro Campo Amor, que es el teatro donde se entregan los premios Príncipe de Asturias. Y ahí está el cementerio. Entonces, gracias a la iniciativa del alcalde de Oviedo, de Gabino de Lorenzo, él promovió que Oviedo entrara a la red de juderías, y además tenía muchísimo interés en señalizar la judería, y se señalizó. Se puso delante de lo que es el ayuntamiento con ese símbolo de la red de juderías, que es el mapa de España con escritos Farad en hebreo, y se señalizaron diferentes partes de Oviedo, y se aprovechó que Woody Allen fue Premio de las Artes
hay una escultura de Woody Allen en una calle también muy céntrica y ahí se puso el último de los símbolos estos que recorrían, hacían un recorrido por lo que era la parte donde se sabía que habían vivido judíos. Entonces hay una historia anterior. Claro, viene la expulsión, a los judíos los mandan fuera y ya, se desaparece la huella judía, ¿no? Puede haber autos de fe y cosas de este tipo, de gente judaizante o lo que fuera, y finalmente desaparece la huella judía. Y nosotros, cuando ya abrimos la sinagoga, pues retomamos la vida judía. La casina lo llamáis, ¿no? Sí, la casina, porque es una casita muy pequeñita que está entre dos edificios un poco más altos. Y una de las cosas más felices que nos ha pasado ahí fue cuando celebramos el primer Hanukkah en la calle, que sacamos una Hanukkah grandísima y lo hicimos en la plaza y entonces vino cantidad de gente y lo pasamos muy bien y hicimos toda la ceremonia, vino el alcalde, encendió una vela, o sea, y todos los años lo solemos repetir porque es una fiesta que le encanta a la gente. A nosotros nos gusta muchísimo, pero a la gente de Oviedo le gusta también mucho esta celebración que hacemos en la calle. Y también hacéis mucho trabajo en tema del recuerdo de la Shoah, ¿verdad? Sí. Es un papel muy importante vuestro también. Sí, sí, sí. Yo creo que los judíos, todos los judíos, tenemos la obligación de recordar que esto pasó y tenemos la obligación de actuar, de participar activamente para que no vuelva a pasar. Entonces nosotros pedimos precisamente al alcalde, a Gabino de Lorenzo, que por favor nos permitiera poner un monumento de recuerdo a las víctimas de la Shoah, y lo pusimos en el Parque de Invierno, que es un parque que está un poco en las afueras de Oviedo, y todos los años, el domingo cercano al 27 de enero, porque fue la fecha que se instituyó por la Unión Europea, hacemos ahí una ceremonia en la que van autoridades regionales, el delegado de gobierno, representantes del Ayuntamiento de Oviedo y luego los diferentes colectivos que también fueron perseguidos en la Shoah. Pero evidentemente tiene un sabor judío importante, es una ceremonia que a nosotros nos llega mucho al alma porque lo sentimos muy de cerca. Yo misma tuve familia que fue asesinada en la Shoah y sabemos que tenemos que visualizarlo, que hacerlo que se vea. Entonces, como consecuencia de esto, de que nos permitieron abrir este primer monumento, hicimos un grupo que se llama Tzivia Lubetkin. Tzivia Lubetkin fue una luchadora del gueto de Varsovia y cogimos su nombre porque nos parece muy significativo. Ella luchó, se salvó, después se fue a Israel, se casó con Anugevich y finalmente estuvo en el kibutz de los luchadores del gueto, ¿no? Entonces ella es como un ejemplo para nosotros. Hicimos este grupo y este grupo lo que hace es facilitar medios de estudio de la Shoah en secundaria y en bachillerato. Tenemos una página web y además hacemos un acto también lo más cercano al 27 de enero. Hay veces que el 27 cae el domingo o cae, bueno, dependiendo del día que caiga. Habitualmente lo hacemos en viernes o en jueves y invitamos a todos los colegios de toda Asturias ayudados por la Consejería de Educación. Entonces vienen, en el último acto tuvimos 1000 alumnos y les explicamos. Ellos llegan a las 9 de la mañana, les explicamos cómo son el preludio de la Shoah, cómo pasa la Shoah y terminamos con los justos de las naciones. Entonces ellos se van de allí con una lección de historia muy densa, muy impresionante. Siempre digo yo que entran armando lío y jaleo, como bueno, son chavales jóvenes, lógicamente, y cuando encendemos las luces porque ya acabó el acto, no se oye una voz, porque van tan impresionados que salen verdaderamente impresionados de allí. Hemos hecho eso durante 13 años y lamentablemente este año, debido a lo que estamos pasando, pues no lo vamos a poder organizar, pero el último siempre es muy grato porque los chicos ven lo que pasó, contado por una persona judía, y entonces eso les llega mucho más al alma, ¿no? O sea, porque pueden identificar a la víctima, ¿no? Pueden identificar a gente que fue
agredida de alguna manera por esa situación, y yo creo que afortunadamente hemos podido enseñar a muchísimos chicos que además han hecho un poco eco de esta enseñanza en sus casas también, porque a mí ha habido madres que se han acercado a decirme, oye, mi hijo volvió hecho polvo, pobrecillo, porque tal, y, ¿sabes? Que en la calle que te encuentran y te comentan. Y esto lo hacemos con todo el interés del mundo, ofrecemos nuestra página web a todas las personas que quieran e incluso vamos a veces a institutos que por cualquier razón no puedan venir y son muchos alumnos y nos interesa ir, claro, para darlo a conocer y entonces lo hacemos. Y sí, participamos muy activamente. Bueno, Aida, pues te felicito por esta iniciativa y por todas las demás que hay, que yo creo que otros días podemos continuar hablando porque tenéis un montón de iniciativas, de ideas, de aventuras, ¿no? Probablemente que contarnos, y mucha gente del norte de España, no solo en Asturias, ¿no? Que yo creo que tú pues has englobado muchas partes de España, de esta zona norte, por tu iniciativa, ¿no? Y por tu capacidad de no rendirte probablemente, pero hay muchos otros que seguro que puedan contar su experiencia y me encantaría que estuviesen aquí. Así que te lo agradezco y espero que estemos pronto de nuevo juntas. Estamos encantados, te agradezco muchísimo la entrevista. Muchísimas gracias. Buenos días. Yasmina Petrovic, Croacia. Por la tu puerta yo pasé. Vamos con la presentación de una nueva sección, Mujeres desde Sefarad, que va a liderar Carolina Aguilar. Carolina es venezolana de nacimiento, judía por elección y por convicción, y mujer de Sefarad desde hace 20 años. Es médico de profesión y desde hace 10 años adjunta al servicio de urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Además es profesora clínica de la universidad y colabora con GES Madrid, que luego nos contará un poquito qué es esto. Es una convencida de que cada esfuerzo cuenta para construir una comunidad y una sociedad mucho mejor, y además Carolina va a plantear durante todos estos programas presentarnos a muchas mujeres valiosas, orgullosas de sus raíces e integradas en la sociedad española y sobre todo abanderadas del principio Tikkun Olam. Bienvenida, Carolina. Hola, Rosa, gracias por invitarme. Además, tengo un programa en el que os voy a presentar mujeres muy divertidas que nos tienen más de una sorpresa, que reúnen todas estas características de la mujer moderna, ¿no? Que queremos como que un poquito de todo. Queremos los niños, queremos la profesión, queremos ser emprendedoras y queremos ser las dueñas y señoras de nuestras casas. Así que vamos a tener historias muy entrañables y vamos a tener historias muy divertidas, porque esto de tenerlo todo y hacer malabares a veces termina en... Cuéntanos un poquito
Cuéntanos un poquito de tu vida, de quién eres, de por qué te sientes identificada, ¿no? Con todo esto, que en el fondo es lo que te pasa en el día a día y lo que nos pasa probablemente pues, a un montón de mujeres en el mundo hoy en día. Yo llegué, bueno, yo soy venezolana, como bien has dicho en la presentación, y llegué aquí hace 20 años a España, casada con un español, soy miembro de la familia Chocrón, que me han adoptado maravillosamente bien. Y llegué a Asturias, a Oviedo, ¿vale? En Oviedo hay una comunidad maravillosa, súper receptiva y muy cálida, que me acercó. Hoy hemos tratado el tema de Asturias, o sea que hoy estamos en día asturiano, parece. Sí, sí, push Asturias. Y que me recibieron maravillosamente bien. Y era idílico, vamos, vivir en Oviedo es el sueño de cualquiera. Vivíamos muy cerca del hospital, una ciudad peatonal, una maravilla, pero tuvimos un hijo. Y en Oviedo no hay colegio judío. Así que en cuanto tocó escolarizar a Jacobo, pues nos vinimos a Madrid con mucho miedo, con muchas expectativas de la ciudad grande, de la comunidad un poquito más grande, de cómo nos iban a recibir. Y resulta que nos encontramos una comunidad abierta, cosmopolita, y nuevamente cálida y muy receptiva, donde aprendimos que parte de la vida comunitaria es cierto que gira en torno al colegio. Entonces, cuando llegué a Madrid, me adoptaron prácticamente enseguida y comencé como vocal en la Asociación de Padres del Colegio Gavirol. Luego fui tesorera, luego fui vicepresidenta y finalmente fui presidenta de la comunidad de padres durante 2 periodos seguidos, que son periodos de 2 años cada uno. Y estando dentro del colegio, pues conoces a todas las familias que llegan a Madrid, que tenemos una comunidad que se ha enriquecido de familias que vienen de Argentina, últimamente muchas familias de Venezuela, con muchas historias muy interesantes que contar, con muchas mujeres maravillosas. A mí lo que me apasiona de este proyecto es precisamente eso, que tenemos muchísimo que ofrecer, que la mujer judía moderna es esta mujer que se adapta, que se transforma y que sabe integrarse en una sociedad sin perder sus raíces, de las cuales está muy orgullosa. Para ti, tu vida diaria, ¿has podido combinar bien? Porque trabajando en un hospital, siendo médico de urgencias, pues la verdad que probablemente no sea fácil, ¿no? Pues las guardias, etcétera, poder cumplir pues con tu parte más religiosa, que sí lo eres. ¿Cómo ha sido esa integración también para ti en Madrid? Mira, yo como sabes, soy Shomer Shabbat, incluso, entonces claro, esto puede sonar un poco extraño para un médico de urgencias, porque es así como que la gente se puede imaginar la princesita que llega a trabajar en urgencias y no quiere hacer guardia los sábados. Y he de reconocer, es cierto que hubo un trámite, que Rav Moshe, que es el rabino de nuestra comunidad, me hizo una carta para mi hospital en la que certifica que soy Shomer Shabbat pero yo creo que en realidad depende mucho de mis compañeros, del respeto que he encontrado entre ellos, del cariño que me tienen. Yo tengo una anécdota muy buena que obviamente si hay algún día en que no es posible cubrir mi guardia del sábado, pues yo trabajo el sábado, ¿vale? Trabajar en urgencias implica que además por lo menos una vida voy a poder salvar, con lo cual la transgresión existe, pero no es tanta como si fuese otro tipo de actividad dentro del Shabbat. Y había salido el calendario y no había manera de cubrir mi guardia del sábado, no había forma. Me llama mi jefe y me dice, oye, mañana cuando llegues al trabajo vas a encontrar que te he puesto guardia el sábado, lo siento, lo he intentado, y yo, mira, no pasa nada, no te preocupes. Cuando llegué al trabajo estaban mis compañeras esperándome fuera y la actitud era, Carolina, mira, no te molestes, no te preocupes, no pasa nada, tenemos que decirte algo, es que te han puesto guardia un sábado, pero no te preocupes porque yo he cambiado mi guardia con Gema y Gema ha cambiado con Bea y entonces Bea va a ser la... O sea, ellas, antes de verme llegar, se habían hecho todo un lío con el calendario para lograr
cubrir mi guardia y que Qué yo bonito y qué suerte también, ¿no? Porque al final es una suerte de haber caído en un lugar que comprendan también la diversidad, las diferencias y que todos podemos convivir, ¿no? Al final respetando, pues, Muchísima no lo suerte, Rosa. religioso, sino lo personal, ¿no? Que uno decide en su vida. Muchísima suerte, pero yo también soy una convencida de que cuando tú cuentas a la gente, cuando tú explicas, cuando tú das información, y cuando la gente ve que hay cosas que realmente son importantes para ti, si tú eres una buena compañera y si tú ayudas, yo hago todas las guardias de Navidad, por supuesto, hago todos los días de Reyes, yo creo que eso genera un sentimiento de solidaridad dentro del grupo en el que estás conviviendo. Y ten en cuenta que muchas veces pasamos mucho más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas, con lo cual esta gente termina convirtiéndose en una segunda familia. Cuando yo llegué aquí hace 20 años, recuerdo que mi primera guardia de pesas, yo me había llevado mi bolsita con matzá, mi vino y tal, y una compañera, a quien quiero muchísimo, me dijo, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Estás a dieta? Y le expliqué, no, es que yo soy judía y ahora estamos en la Pascua y tal. Y me llamó muchísimo la atención su respuesta, que me dijo, ¿eres judía? Pero si parece normal. Y fue un impacto, ¿no? Te estoy hablando de hace 20 años, pero una... Bueno, quizás es cierto que la comunidad judía en España no ha sido la más efusiva, ¿no? Saliendo hacia afuera y expresándose, muchas veces ha sido pues, más hacia adentro, ¿no? Las celebraciones, las fiestas, o sea, uno no tenía la necesidad o no tenía las ganas de andar diciendo, ¿no? Pues soy judío y tal, porque en el fondo había, pues durante muchos años, pues miedo, ¿no? Miedo, y probablemente es un miedo real, es decir, porque la gente te discriminaba porque no sabía ni mucha, es un comentario, a mí no me gusta, pero es verdad que la gente, pues no, los que mataron a Cristo, tal, ¿no? Toda esta cosa que es, bueno, pues una idea nefasta que intentamos combatir, yo creo que todos muchas veces explicando y haciendo ver, pero yo creo que sobre todo uno, lo mejor no es explicarlo, sino que lo vean. Por eso yo siempre creo que hay que estar orgulloso de eso, ¿no? Y de lo que uno es o de lo que uno ha decidido ser, y cada uno en su manera, en su forma, pero expresarlo y hacer ver la normalidad, ¿no? Y que no estamos exentos, ni somos cosas raras, ni hacemos cosas raras, tenemos nuestras costumbres, ¿no? Y como cada uno tiene las suyas, ya no sean solo religiosas, yo siempre intento diferenciar también, ¿no? No sean solo las religiosas, sino también las culturales, ¿no? Porque pues, los judíos de España tienen un montón de costumbres diferentes probablemente a los de Argentina o a los de Alemania o a los de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Yo me he encontrado un poco de todo, eso no todo es color de rosa, arcoíris y unicornio, pero la mayoría de las veces encuentro gente que lo que tiene es falta de información, y muchas veces me preguntan, ¿te molesta que te pregunte? Como verás, a mí no me molesta que me pregunte nada, porque si me dejan hablar, puedo hablar todo, un poquito y más. Y sí que me he sentido muy, muy bien recibida, muy querida y muy aceptada, pero reconozco que tengo muchísima suerte, estoy muy agradecida a todos mis compañeros. Es una actitud personal, ¿no? O sea, cuando uno pierde el miedo y cuando uno sabe que, ¿no? que tiene la libertad de poder expresarse y también que hay un cierto amparo jurídico frente a cualquier agresión, pues yo creo que uno se siente, ¿no? Como con el coraje de salir ahí fuera y hablarlo y combatirlo y expresarlo. Yo creo que un poco como todo en la vida, ¿no? La vida te viene lo que viene, o sea, muchas veces lo que te toca, te tocó. Y tu único poder es cómo reaccionas ante eso que te está tocando. Entonces, yo intento nunca sentirme atacada personalmente y trato en la medida de lo posible, porque hay gente que no te lo permite, enseñar un poquito. Yo, como bien decías, que soy mamá, yo tengo 3 hijos, o sea, soy madre de familia numerosa. Además, mi madre siempre decía que solo hay 2 tipos de madres con más de 2 hijos, que son las valientes o las inconscientes. Yo creo que yo soy inconsciente, pero he aprendido a divertirme muchísimo con eso también. Tengo un hijo de 15 años, o la adolescencia. Tengo una hija de 10, que es perfecta, mi mejor amiga, maravillosa, la mejor niña del mundo, hasta que la adolescencia nos separe. Y tengo a un pequeñín de 4 años que es la alegría de la casa, es el no parar,
el que me mantiene joven y lozana, porque no tengo tiempo de parar un segundo y envejecer, porque si parpadeas, pierdes. Y también voy a invitar a muchas compañeras de batallas, de muchas mamás profesionales que además se divierten, como te lo estoy diciendo, siendo mamás. Y esto viene a colación de que cuando yo estaba recién llegada a Madrid, iba con mi hijo mayor, que era pequeñito en esa época, en un centro comercial y sostuvo la puerta para que pasase una señora. Y la señora mayor lo mira y dice, ¡ay, qué niño tan educado, qué maravilla! Y dice mi hijo, claro, señora, es que soy judío. Y los judíos somos muy... Y yo, a ver, mi amor, tampoco hace falta que vayamos de esta manera por la vida. Pero bueno, yo creo que vivir tu identidad con esa alegría, ese querer compartirte un poquito con el mundo es parte del principio del Tikkun Olam. Y yo soy una enamorada, una super fan del principio de Tikkun Olam. Me encanta. Bueno, pues cuéntanos un poquito también, por ejemplo, la experiencia que tuviste o que con la que colaboras, que tiene un viaje muy concreto, ¿no? Que hace un ratillo cuando comentábamos antes de empezar la entrevista, pues que dices que toda mujer debería hacer con GES Madrid. Cuéntanos un poquito. Mira, y sobre la organización, para ser alguna, aunque creo que es para mujeres de Sefarad, pero probablemente alguna nos esté escuchando, igual también le puede interesar. Pero bueno, nuestra sección, nuestra sección local es Yes Madrid, que es UX Experience Sefarad, pero esto va de la mano un poco con el JWRP, que es movimiento de renacimiento de la mujer judía, y es a nivel mundial. De hecho, una parte muy bonita de este viaje a Israel es que llegas a conocer mujeres de Argentina, México, Venezuela, la comunidad judía en Miami, de habla hispana, porque nos reúnen en grupos de habla hispana y grupos de habla inglés. Y hacéis un viaje anual, aunque este año con todo el tema del virus pues no ha podido ser, lo que hacéis es un viaje anual y hacéis un recorrido, ¿no? Por puntos principales de Israel en el que vais viendo las diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto el tecnológico como el emprendedor, el religioso, la sociedad israelí. Es una experiencia integral, o sea, te sumerges en lo que es el estilo de vida, tanto desde el punto de vista religioso, político, tecnológico. Como te lo dije antes, es un viaje que yo creo que toda mujer judía tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Pero no es una experiencia solo del viaje, es una experiencia más integradora. Es un año entero en el que tú te comprometes a trabajar por Yes Madrid, por esta... Cada uno en su división, digamos, o en su apartado local, ¿no? Donde como está organizado. Entonces somos las sisters, con lo cual dentro de tu misma comunidad quizás hay gente que no conoces, porque yo, por ejemplo, soy de la rama ortodoxa y voy a la sinagoga de Rambam y probablemente conozco a pocas amigas, tengo pocas amigas en Betel, y terminas conociéndote incluso dentro de tu ciudad con gente con la que nunca habías coincidido y gente maravillosa que tiene mucho que aportar. Antes del viaje se hacen reuniones, se hacen shiurim, comenzamos a conocernos, comenzamos a trabajar. Durante el viaje nos convertimos realmente en hermanas, porque vives cosas que hay que vivirlas para entenderlas. Yo puse en mi mapa de Israel ciudades que antes para mí ni siquiera existían, no estaban en mi brújula. Isfat, por ejemplo, todo el mundo, mis amigas se ríen mucho, porque digo, bueno, la experiencia de Isfat, un sitio que yo no sabía ni que existía, perdonad mi ignorancia en geografía israelí, y de pronto estando ahí llamo a mi marido y le digo, tengo el lugar perfecto para el bar mitzvah de nuestro hijo pequeño, o sea, esto es una maravilla. La forma como te sumergen en la vida espiritual y además te enseñan lo que es la actualidad, es la mejor manera de tener una visión de absolutamente todo el conjunto, o sea, completo.
y de todo lo que somos capaces de hacer. Terminas hermanándote con las chicas de Melilla. Yo he sacado unas amigas buenísimas de México que las adoro, un besito para ellas, y tenemos nuestro grupo de Facebook. Entonces termina siendo una experiencia en la que te das cuenta que el lema de la organización, que es lo primero, unidad sin uniformidad, es maravilloso para la vida en general, y que la forma como se creó esto fue porque unas mujeres se reunieron una vez en su casa y dijeron, tenemos que cambiar el mundo porque no nos gusta a dónde está yendo el mundo. Esto, o sea, algo hay que hacer. Y por oponerte a cambiar el mundo, suena como una meta demasiado grande y demasiado difícil de alcanzar. Pero resulta que cada madre es capaz de influir en su familia. Y si tú eres capaz de provocar un cambio en tu familia, varias familias juntas pueden provocar un cambio en una comunidad, varias comunidades juntas pueden y así cada vez vamos reuniendo granitos de arena y terminamos haciendo una gran montaña que es poderosísima. Y no sabes el poder que tenemos las mujeres de cambiar el mundo si nos lo proponemos y nos unimos para ello. Pues me quedo con esa frase para que tu programa también sea esa ventana al mundo y a poder cambiar muchas cosas y a poder transmitir a pues, las mujeres de toda Latinoamérica o de habla hispana, porque nos escucharán desde muchos otros sitios gente que habla español, pues que puedan comprender, ¿no? la gran diferencia que puede hacer desde esta experiencia de mujeres desde Sefarad, pues cambiar y contribuir, poner nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Además, te agradezco muchísimo tu tiempo de hoy. En adelante tú vas a liderar esta sección, así que los oyentes podrán también contar contigo y se podrán poner en contacto con nosotros a través de Facebook, encontrándonos como Radio High, en Instagram y en Twitter como FM High y también a través del portal www.radiohigh.com. Muchas gracias, Carolina, y te vemos pronto con alguna invitada especial. Muchas gracias, Rosa. Adiós. Bueno, y para terminar el programa de hoy vamos a tener a otro asturiano, que ya van 2 y medio hoy. Hoy estamos con Ricardo Parente, que es socio fundador del Club de los Viernes y vicepresidente y coordinador del Team Web y redes sociales del club. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y la gente que nos está viendo de Radio High. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito primero, pues, qué es el Club de los Viernes y cuál es tu papel ahí, y luego ya hablamos cómo Israel llegó a la vida del Club de los Viernes y a la tuya. Muy bien, pues nada, el Club de los Viernes es una asociación liberal que luchamos, digamos, por un Estado limitado y por las libertades en sí, unas libertades de amplio espectro. El Club de los Viernes nació, digamos, nació en el 2015 en España, digamos, se fundó en Asturias y nació, pues, para dar una contestación sobre todo ya a todo lo que se veía que iba a ser Podemos, sobre todo en las redes sociales, que veíamos que iba a haber un discurso único y estaba imperando un discurso único en todo lo que eran las redes sociales. Y a partir de ahí empezamos a dar la batalla en ese medio y en lo que fue también YouTube, haciendo eventos en España, y empezamos por ahí sobre todo a dar nuestra batalla, digamos. Perdón por... Para los que no conozcan a Podemos, que la mayoría ya lo conocerán porque lo hemos tratado con anterioridad, pero es el partido de la izquierda radical en España, presidido por Pablo Iglesias, y que, bueno, como hemos denunciado en muchas ocasiones, es conocido por su beligerancia y probablemente por su antisemitismo y su postura anti-israelí, ¿no? Contra Israel. Así que, bueno, el club pues, surge a partir de esto. Eso es un club eminentemente liberal, diría yo, ¿no? Que tratáis muchas temáticas y soléis apoyar pues, diferentes reivindicaciones que hacen incluso otras organizaciones, o sea, sois bastantes colaboradores con otras organizaciones, también lo habéis sido con ACOM en muchas ocasiones, y sobre todo pues por la virulencia del movimiento BDS en Asturias, ¿no? En concreto, yo creo que empezó en Gijón la parte más dura. Pero cuéntanos un poquito, pues, cómo tú te empezaste a interesar por los temas de Israel o cuál es la motivación que hizo que el Club de los Viernes se acercase a estos asuntos de Israel. Bueno, pues
empezó todo básicamente, yo recuerdo que leí, no sé si fue en el 2014 o 2015, un libro que se llama Startup Nation, de Dan Senor y Saul Singer, que bueno, cuenta un poco todo lo que es cómo promociona Israel el tema de las startups y demás, y lo consideré un tema interesante para traer con el Club de los Viernes a Asturias. Me puse en contacto con la embajada, con el tema comercial de la embajada, a ver si bueno, podía traernos a alguien para explicar ese tema aquí. Y bueno, me dieron el contacto de la presidenta de la Comunidad Judía de Asturias, de AIDA. Que justo la hemos entrevistado hoy también, además, está con nosotros. Sí, bien. El caso es que en el 2014, creo recordar también, ocurrió un tema bastante grave aquí en Gijón, que vino a actuar un grupo de danza de Israel. Y se convocaron unos disturbios a la puerta del teatro para boicotear esa actuación del grupo de danza de Israel. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver qué pasaba con eso, porque la gente se manifestaba para que un grupo de danza de Israel no pudiera actuar. Previamente a esto, vuestro conocimiento sobre temas de antisemitismo, de sionismo, etcétera, no existía. De nada de eso. Y cuando ves que se convoca a la puerta de un teatro, casi 50 personas, acaba con incidentes antidisturbios pegando a esa gente, banderas palestinas, bueno, casi para intentar reventar ese acto, dices tú, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿No? ¿Cuál es el motivo de que ocurre esto? Y empiezas a mirar, empiezas a investigar y ves el famoso BDS, ¿no? Y empiezas a ver que, bueno, que es casi una estructura criminal perfectamente organizada y claro que es una realidad, como digo, paralela que no conocer, ¿no? Está rebelde. Entonces, como el tema al final del comercial no salió, vimos interesante, bueno, que igual podría venir Ángel Mas, el presidente de ACON, y se hizo un acto en junio creo que fue del 2015 o 2016, pero bueno, toda la fecha aquí. Pero previamente ya el Ayuntamiento de Gijón había declarado el BDS al Estado de Israel, ¿no? Cosa que también nosotros nos sorprendimos muchísimo porque no sé qué pinta un ayuntamiento, sea el de Gijón, sea el de, no sé, el de Madrid, el de Córdoba, declarando un boicot a un país, ¿no? Es algo bastante absurdo. Y bueno, surgió la oportunidad de hacer con Aida y con Ángel el tema de esta conferencia sobre el BDS para que la gente conociera lo que es el BDS y pudo venir Ángel Mas aquí a Gijón, que recuerdo que cuando vino Ángel se bajó del tren y tomamos un café y el trayecto que había de la estación a donde se celebraba la conferencia, que era el Club de la Nueva España de Gijón, pasamos por un edificio que es público, que se llama La Sindical, que está lleno de pintadas por Palestina y hay un campo de fútbol con soldados israelíes como disparando a niños palestinos y tal. Yo iba muy preocupado porque había muchas amenazas para celebrar el acto. Es más, el acto se tuvo que celebrar con 4 furgones de la policía afuera. Y se lo iba diciendo a Ángel, pero Ángel, yo que digamos que era, poniendo un símil de los toreros, yo que era novato y estaba tomando la alternativa, Ángel debía haber toreado en plazas más importantes y no iba nada preocupado, pero preocupado porque nos fueran a tocar por el camino mientras íbamos al acto. La verdad es que luego sí, se hizo la conferencia con la protección policial que hubo fuera, que ya te digo que eran 4 furgones de policía. Y a partir de ahí, pues, empezamos a luchar claramente contra el BDS. Y aquí en Gijón, sobre todo, bueno, convocando a lo que fue PP, CS, hasta que en marzo del año siguiente el Ayuntamiento de Gijón, bueno, pues revocó ese BDS a Israel. Habéis tenido bastantes otros incidentes de este tipo, ¿no? De que ha habido tratar de boicotear actos de artistas israelíes, también a vosotros directamente, ¿no? O sea, que se ve que es una ciudad, digamos, bastante beligerante en este asunto, que está muy bien organizado por lo que has comentado. ¿Y cómo pueden sostener esta organización? Es decir, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Cómo se financian? Que esto es una cosa que siempre intentamos hacer hincapié,
porque es verdaderamente importante, ¿no? Mira, nada más que bueno, el Ayuntamiento de Gijón quitó el BDS, se había convocado un partido de fútbol internacional de España-Israel y era como a las 2 semanas, no me acuerdo muy bien de las fechas. Y salió una rueda de prensa convocando otro evento, Tarjeta Roja Israel, ¿vale? Llenaron todo Gijón de carteles de Tarjeta Roja Israel y convocaron una manifestación para el mismo día del partido, un partido internacional España-Israel. El mismo partido querían hacer del minuto 17 al 18, repartir una tarjeta roja y que todo el mundo del minuto 17-18 sacará la tarjeta roja Israel. Eso vale mucho dinero hacer eso. Y todas las pancartas que hicieron y todas las carteles que hicieron vale mucho dinero hacer eso. ¿De dónde sacan ese dinero? Aquí tenemos un problema muy grave, muy fundamental, que es el Comité de la Causa Árabe y todas sus organizaciones afines. Cuenta un poquito para que los oyentes también conozcan este comité. Que llevan recibiendo muchísimos años, pues alrededor del bolsillo de todos los asturianos, cerca de más de 90.000 euros anuales, más del Ayuntamiento de Gijón, que también recibe, que esos fondos, aparte de que se lo gasten aquí, van a sitios muy sospechosos y opacos de Palestina y del mundo árabe, y a día de hoy todavía nadie le ha podido poner freno, ¿vale? Y eso es un tema muy complicado y que se está trabajando en él, ¿vale? Entonces... ¿Cómo los políticos, vosotros que tenéis allí, ¿no? Pues quizás una percepción más cercana, ¿cómo veis que los políticos sienten este asunto? ¿Realmente les preocupa, no? También me imagino que hay un problema grave, es que como hay mucho desconocimiento de este asunto, ¿no? Y por parte de los políticos, sobre todo en localidades pequeñas, que muchas veces pues estos temas no son de la cotidianidad ni de la importancia para los ciudadanos de Oviedo, me imagino, o de Gijón o de otros pueblos de Asturias, ¿no? U otras ciudades de Asturias. Tienen esta tendencia a una narrativa pacifista, de derechos humanos, ¿no? Me imagino que también utilizan ese tipo de herramientas, entonces cuesta mucho arrancar de ese marco mental a los políticos y hacerles ver pues la gravedad de este asunto, ¿no? Y de que muchas veces son ellos mismos los que están fomentando que este antisemitismo se reproduzca. Ya, una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de estos años de mi relación con Israel, con ACON y con el mundo judío en general, es que yo creo que Israel y el antisemitismo para mucha gente es un modo de vida, ¿vale? Lo hacen un modo de vida, atacar a Israel, el antisemitismo, cosa que no he descubierto en ningún otro sitio. Hay organizaciones como la que hemos hablado, o periodistas, o eurodiputados, no sé, como no sé, el Abu, ¿no? Periodistas, el Manu Azerbaiyán, como se llame también, hay muchos, que su único modo de vida es atacar a Israel o antisemitismo, ¿vale? Yo he estado, por ejemplo, también con el Club de los Bienes de Valladolid en un acto de, no recuerdo el nombre, que es bueno, de la niña esta... Sí, Hamed Tamimi. Hamed Tamimi, ¿vale? Que me metí dentro y acabaron el acto diciendo boicot a Israel, muerte a Israel, así con el puño cerrado. O sea, esta gente funciona así, y ese acto lo mismo, traer esa niña aquí, llevarla como una rockstar por toda España y toda Europa, lo que hicieron, eso alguien lo está pagando, y normalmente lo paga el bolsillo de los españoles, ¿vale? Entonces, es muy sorprendente, yo creo que la gente no lo conoce, o sea, que el antisemitismo y atacar a Israel es una forma de vida para mucha gente, ¿verdad? Ya que han convertido al final una discriminación, ¿no?, hacia una minoría en una forma de vida. Y que las propias instituciones españolas, que yo creo que eso es un poco lo que ocurrió y porque dices que nacisteis también un poco vosotros, es responder, ¿no?, desde plataformas, pues ya bien sean digitales o incluso institucionales, como es el caso de Podemos, que utilizan estas instituciones, ¿no?, para instaurar esta discriminación. Sí, pero lo de Podemos es ideológico, ¿vale? Lo de Podemos es ideológico y político. O sea, Podemos tiene una hoja de ruta marcada internacionalmente, tanto desde Irán como desde Venezuela,
Y lo de Podemos, ahí Acon ha tenido que hacer un trabajo fundamental desde la lucha judicial, porque Podemos era estructurado el BDS en toda España. Yo sí que Acon al final ha ganado cerca de 50 sentencias judiciales, porque lo tenían metido totalmente a todos sus, donde podían mandar y ayuntamientos, que lo declararan. O sea, entonces cuando tú ves algo tan sistemático, organizado en todos los ayuntamientos, eso está dirigido totalmente y organizado. O sea, porque tú puedes tener un cabra, un alcalde o una alcaldesa que lo declare, pero cuando ves que se hace sistemáticamente en 40, 50 ayuntamientos, sabes que ahí está pasando algo. O sea. Vosotros, para que la gente también conozca un poquito el Club de los Viernes, y ya si quieres otro día pues podemos tratar otras materias, os organizáis en España, que es donde surgisteis, en diferentes ciudades, ¿no? Que tenéis como diferentes clubs que vais ocupando de diferentes territorios dentro de España, pero también habéis saltado a América, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos presencia, donde tenemos presencia más fuerte es en Argentina, Colombia, Uruguay. Estamos empezando también en Venezuela con las dificultades que eso conlleva. También en Chile, y bueno, sí, estamos dando ahí un salto ahí en el charco, como se suele decir, y tenemos mucha aceptación también en LATAM, porque allí también las cosas, pues las libertades están siendo muy complicadas para defender, pero tenemos mucha ilusión también con esa apertura, digamos, en Latinoamérica. Fenomenal. Y ya antes de nada, por si algún oyente quiere pues contactar con vosotros o leer sobre vuestros informes y demás, ¿no?, que presentáis, o charlas, que también hacéis muchas, ¿dónde os pueden encontrar para que vayan indagando y otro día podemos seguir hablando de alguno de los temas concretos que lideráis? Pues allá donde pongan el Club de los Viernes vamos a salir, o sea que no van a tener ningún tipo de problema para encontrarnos. O sea, la página web es www.clubdelosviernes.org, ¿vale? En YouTube es lo mismo, en Twitter es lo mismo, en Instagram es lo mismo. Bien, o sea, que tenéis en casi todos los canales, ahí os pueden encontrar. Sí, ahora estamos encontrar también sobre los países concretos, ¿no? Donde está cada... Ahora estamos animándonos a ver si abrimos TikTok y Twitch y esas cosas, pero es que yo me estoy haciendo viejo y tengo que buscar gente joven que la lleve. Vale. Pues paso a paso. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo y seguro que encontramos otro momento para seguir hablando. Muy bien, gracias a ti. Hasta aquí, JAI Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque JAI es el mundo judío y el mundo judío es JAI.